fuck. Hola mis queridos Devora Historias, bienvenidos a este apocalipsis literario. Es un gusto verlos de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos fascina el miedo? El terror es un género único, un imán para nuestras emociones más oscuras. Nos incomoda, nos paraliza, y sin embargo lo buscamos. Quizás porque, en ese vértigo, recordamos que estamos vivos. Nos enfrenta a lo desconocido, a lo que no controlamos, y nos arrastra fuera de la comodidad, incluso desde la seguridad de nuestro asiento. Pero el terror no es solo sustos o monstruos saltando de las sombras. Es un universo de subgéneros, cada uno con su propio lenguaje para despertar nuestros miedos. Algunos nos persiguen con imágenes grotescas, otros se infiltran en nuestra mente, sembrando dudas que perduran mucho después de apagar la pantalla. Este es un viaje de escalofríos, contradicciones y descubrimientos. Al final tendrás la respuesta, o quizás más preguntas. ¿Listo para comenzar? ¿No lo estás? Mejor así. Comencemos. Terror de monstruos. Comencemos con el terror de monstruos, uno de los más clásicos y probablemente uno de los primeros tipos de terror que conocimos. Este subgénero se centra en enfrentarnos a criaturas que no deberían existir, que desafían las reglas de la naturaleza y que nos ponen cara a cara con lo desconocido. Aquí tenemos a vampiros, hombres lobo, zombies, momias e incluso criaturas modernas como los infectados o alienígenas. El terror de monstruos funciona también porque juega con algo muy básico: el miedo a lo diferente, a aquello que no podemos entender ni controlar. Pero lo interesante es que muchas veces los monstruos no son solo eso, monstruos. En las buenas historias de este subgénero, los monstruos suelen ser metáforas de algo más. Pensemos en los zombies, que pueden representar el miedo a la pérdida de identidad, al conformismo o incluso a problemas sociales como el consumismo. O los vampiros, que a menudo simbolizan el deseo, el poder o la inmortalidad. Sin embargo, el terror de monstruos tiene su talón de Aquiles. A veces puede caer en lo repetitivo. El mismo tipo de criatura, los mismos sustos, las mismas resoluciones. Además, en la era moderna, muchos monstruos han perdido el impacto que tenían antes. Por ejemplo, los vampiros han sido tan romantizados que ya no dan miedo. Y los zombies, salvo excepciones, se han vuelto un recurso muy gastado. Pero cuando el terror de monstruos se hace bien, sigue siendo uno de los subgéneros más entretenidos y efectivos. Terror slasher. El terror slasher es un subgénero que, aunque parece simple, ha dejado una marca gigante en la cultura popular. Aquí la fórmula es clara. Un grupo de personajes, los cuales normalmente son adolescentes, son perseguidos por un asesino implacable, a menudo con un arma característica, como el machete de Jason, el cuchillo de Michael Myers o el guante con cuchillas de Freddy Krueger. El slasher tiene algo que lo hace especial: combina el miedo con la tensión. Sabes que los personajes van a morir uno por uno, pero lo que te mantiene al borde del asiento es el cómo y el cuándo. Además, este subgénero tiene una capacidad única para crear villanos icónicos, esos que se vuelven parte del imaginario colectivo. ¿Quién no reconoce la máscara de Ghostface o el sombrero de Freddy? Pero el slasher también tiene sus críticas. A menudo se le acusa de ser repetitivo, de depender más del gore y de los clichés que de una verdadera atmósfera de terror. Además, muchas películas de este tipo se enfocan más en los sustos superficiales que en construir una narrativa sólida. A pesar de esto, el slasher sigue siendo uno de los subgéneros más queridos, especialmente por los fans del terror más visceral. Terror analógico. El terror analógico es una de las tendencias más recientes en el género, y para muchos, una de las más únicas. Este subgénero se basa en simular grabaciones antiguas, cintas VHS, transmisiones televisivas perturbadoras o incluso videos de archivo que parecen reales. Ejemplos de esto incluyen proyectos como The Mandela Catalog, Local 58 o videojuegos como Iron Lung. Lo que hace especial al terror analógico es su capacidad para jugar con la nostalgia y lo familiar.
Estas grabaciones parecen cotidianas, pero poco a poco empiezan a mostrar cosas fuera de lugar, como errores, glitches o imágenes perturbadoras. Esto crea un miedo que no es tan explícito, sino más bien una sensación de incomodidad que se mete bajo tu piel. Sin embargo, este subgénero no es para todos. Algunos lo encuentran confuso o demasiado abstracto, ya que muchas veces no hay una narrativa clara. Pero para los que disfrutan del terror más psicológico y experimental, el terror analógico puede ser una experiencia única e inolvidable. Terror gótico. El terror gótico es uno de los más antiguos y, sin duda, uno de los más elegantes. Es un subgénero que combina el horror con lo romántico, lo melancólico y una atmósfera cargada de misterio. Aquí encontramos castillos oscuros, tormentas eléctricas, fantasmas atormentados y personajes con pasados trágicos. Obras como Drácula, Frankenstein o La caída de la casa Usher son ejemplos clásicos. Lo que hace que el terror gótico sea tan efectivo es su atmósfera. No se trata de sustos repentinos, sino de una sensación constante de inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. Además, este subgénero a menudo explora temas profundos como la muerte, la decadencia o el paso del tiempo. Por otro lado, el terror gótico puede sentirse un poco lento o anticuado para algunos, especialmente si estás acostumbrado a los ritmos más rápidos del terror moderno. Pero si te dejas llevar por su estilo, es un subgénero que te envuelve y no te suelta. Terror cósmico. El terror cósmico nos lleva a un miedo completamente diferente. El miedo a lo incomprensible, a lo infinito, a lo que está más allá de nuestra capacidad de entender. Popularizado por autores como H.P. Lovecraft, este subgénero nos enfrenta a entidades que no solo son peligrosas, sino que existen fuera de nuestras leyes de la realidad. Lo que hace especial al terror cósmico es esa sensación de insignificancia. No importa lo que hagamos, no hay forma de vencer a estas fuerzas. Es un terror existencial que nos recuerda lo pequeños e impotentes que somos en el gran esquema del universo. Sin embargo, el terror cósmico tiene un problema. Es muy difícil de adaptar. ¿Cómo representas visualmente algo que, por definición, no puede ser comprendido por la mente humana? Aún así, cuando se hace bien, el terror cósmico es de los más perturbadores. Terror body horror. El body horror se centra en el miedo a la transformación y la destrucción del cuerpo humano. Aquí encontramos películas como La Mosca o La Cosa, que nos muestra cómo el cuerpo humano puede convertirse en algo grotesco, extraño y aterrador. Este subgénero es tan efectivo porque nos obliga a enfrentar nuestros propios límites físicos. Nos recuerda que, aunque queramos, no tenemos control absoluto sobre nuestros cuerpos. Es visceral, incómodo y muchas veces difícil de ver. Sin embargo, su debilidad está en que, a veces, puede depender demasiado del impacto visual y descuidar otros elementos narrativos. Pero cuando logra un equilibrio, es uno de los terrores más impactantes que existen. Terror psicológico. Lo que hace que este subgénero sea tan poderoso es su sutileza. No se trata de lo que ves, sino de lo que sientes. Es ese miedo que se arrastra lentamente, que te hace cuestionar la realidad de los personajes y la tuya como espectador. Es el tipo de terror que permanece contigo mucho después de haber terminado la película o el libro, porque no se basa en sustos momentáneos, sino en ideas que se quedan en tu mente. Las grandes obras de terror psicológico suelen explorar temas como la pérdida de la cordura, los traumas, los miedos personales o las relaciones humanas tóxicas. Por ejemplo, en El Resplandor vemos cómo la soledad y la presión psicológica convierten a Jack Torrance en un monstruo. En Hereditary, el terror está profundamente conectado con la tragedia, la culpa y el legado familiar. Sin embargo, el terror psicológico puede no ser para todos. Para algunos puede ser demasiado lento o ambiguo, especialmente si prefieren un terror más directo. Pero para quienes disfrutan de la tensión constante y de los significados más profundos, este subgénero es uno de los más efectivos y perturbadores. Entonces, después de explorar estos 7 tipos de terror, llegamos a la gran pregunta:
¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? La respuesta, como ocurre con muchas cosas en el terror, no es tan sencilla. Todo depende de qué te asusta más. Cada uno de estos subgéneros está diseñado para atacar diferentes tipos de miedos. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo grotesco, el miedo a la muerte, o incluso el miedo a perder el control de tu propia mente. Si tuviera que elegir el mejor, probablemente diría que el terror psicológico tiene una ventaja sobre los demás, porque no depende de trucos visuales ni de clichés. Es el tipo de terror que puede funcionar en cualquier formato. Libros, películas, juegos, lo que sea. Es el más versátil y muchas veces el más inolvidable. ¿Y el peor? Bueno, aquí es donde la cosa se complica. No creo que haya un peor tipo de terror, porque incluso los subgéneros más criticados, como el slasher o el body horror, tienen su lugar y su público. Tal vez, lo que hace que un terror sea peor es más bien cómo está ejecutado. Un mal guión, personajes poco interesantes o un exceso de clichés pueden arruinar cualquier historia, sin importar el subgénero. Al final, lo que importa es que el terror nos haga sentir algo, ya sea miedo, incomodidad o incluso esa sensación de curiosidad morbosa que nos hace mirar aunque queramos cerrar los ojos. El mejor tipo de terror es el que te atrapa, el que conecta contigo de manera personal y el que te deja pensando mucho después de que las luces se enciendan. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos subgéneros crees que es el mejor? ¿Y cuál te parece el peor? Déjamelo en los comentarios y continuemos la conversación. Excelente, eso es todo por hoy. Espero que este análisis les haya dado algo en que pensar. Fue un gusto verlos de nuevo. Les deseo un feliz banquete literario. Nos volveremos a ver. Hasta luego.